es más alto que el Coliseo. Più facile con la mano. Gracias. Es fácil, Giro. Tengo que escapar ahora, corriendo. Pizza rellena y el vinito. Está robando las monedas que tira la gente. Yo no la puedo creer. Nos están haciendo de guía. Es demasiado impactante. Todo Firenze acá abajo. Muy buenas. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Porque estoy corriendo. Lo van a entender si ven el video anterior. Me estoy por perder el tren que nos está llevando, como están viendo en el título, a esa ciudad tan hermosa, llena de arte, porque en este momento nos encontramos en La Spezia, que sería la ciudad que está justo al ladito de Cinque Terre. Realmente muy bonito todo, por eso recomiendo muchísimo que vayan a ver los videos anteriores, que no se los pueden perder. Al final llegamos a tiempo y nos sobró un poquito de tiempo, así que de paso voy a comprar una de las cosas que más me gustan, que son los kebab, y le traje uno a él para que lo pruebe. ¿Sí? ¿Está bueno? Está por pasar de la montaña. Pero está para hacer unos tererés. Unos tererés esperando el trencito que va. Se levantó vientito, está todo nublado. Cuando hacía algunos minutitos estaba bien soleado. La verdad que estos días estuvo bastante cambiante el clima. Próxima paradita, Firenze. ¿Y Maritita? Llegamos a Florencia. ¿Para dónde tenemos que ir? No lo sé. Bastante antiguo. Ya me fijé, estamos más o menos a unos 20 minutos del departamento. Seguramente ahora voy a llegar a acomodarme. Vamos a salir a hacer un recorrido por todo Florencia. Y casi que es luna llena, les digo. Bien linda. Para ser sinceros, lo que me está sorprendiendo hasta ahora es que al ser el centro histórico, las calles están muy limpias. Y eso es algo que no puedo decir completamente de Roma. Yo que vivo en Roma, ustedes ya lo saben. Pero acá me sorprendió que está bastante limpio. Y las calles están bien bonitas. No sé si es por ser literal un lugar nuevo que estoy conociendo, pero es hermoso. Marisita, ¿viste dónde estamos llegando? Es hermoso, Florencia me encanta hasta ahora. Es demasiado. Esto es mágico. Gente, es más alto que el Coliseo. Estoy segurísimo que es más alto que el Coliseo porque yo siempre estoy al lado del Coliseo. Y la parte más alta de esto sin duda es muchísimo más alto que el Coliseo. ¡Wow! Todavía estoy arrastrando la valija que tenemos que todavía encontrar el departamento. No sabemos de dónde es, pero vean esto. Impresionantemente grande. Y ahora sí les puedo decir bienvenidos a Firenze. All my life I've wondered what I should do. Would you tell me if you knew? Would you hold it above my head and say it's all for the best? Wow, no, impresionante. Ahí ustedes estuvieron viendo esas tomas nocturnas aéreas que te dejan sin palabras, la verdad. ¿Qué decís, Marisita? Ahí estamos, recorriendo Italia, Marisita. No querías venir, no querías visitarme, no estabas esperando esto, Ahora sí, vamos a hacer unas fotitos como para tener registrado este momento, el primer día, la primera noche, la primera impresión, y nos vamos al departamento que les voy a hacer un tourcito de la casa, que nos estamos quedando acá algunas cuadras nomás. Ahora sí, puertita de entrada, Marisita preparando las cosas ya. Vamos a tomar obviamente unos matecitos, que ya vengo tomando tereré y jugo. Necesito unos matecitos. Pero bueno, acá tenemos algo que se puede encontrar por 400 euros. Ahí se llega a ver justo esa lucecita que está ahí arriba. Esa cúpula que estaban viendo ahí, que les acabo de mostrar, es la catedral, que estamos acá a un par de cuadras, que yo les había dicho recién que les mostraba. El banito, que la verdad está bastante lindo, pequeño pero suficiente, perfectirijillo. El trono, obviamente, la parte más importante. Ignoren todo el quilombo que hay y vamos a la parte de arriba. Son otras dos camitas más. La verdad que por todo lo que estuvimos alquilando hasta ahora, todo por Italia, tengo que decir que es un muy buen precio. Esto es un pequeño detalle, pero que importa mucho, la verdad. Dice mucho del anfitrión, bastante bien preparado que otras personas. Dejó tostaditas para el desayuno, Nutella, mermeladitas, esta cosa para que no molesten los niños que quieren pintar, decorar y hacer cositas. Unas papas fritas para acompañarlo con una cervecita que también dejó. Mami, se está hirviendo el agua. A la remierda. También había dejado agua. Pequeños detalles pero que cuentan mucho. Miren qué bueno que está esto. Están haciendo un curso para hacer pasta y todo eso justo acá. Se ve desde afuera. Está muy bueno.
toda la gente que pasa también puede aprender un poquito de cómo hacer la pasta. No sé cómo explicárselos. Estar llegando acá desde esta callecita. No, es demasiado impactante cuando lo ves por primera vez. Y tengo así el ángulo desde abajo para que puedan percibir toda su altura. Tienen que simplemente venir a apreciar esto en persona, si es que tienen la oportunidad, al menos alguna vez en la vida. Pero ¿dónde es que nos encontramos? Creo que no hace falta ni siquiera presentación, pero estamos sin duda alguna de los puntos más importantes hablando del arte a nivel mundial. Nos encontramos en Florencia, aparte de conocerla, sino también por el cuero, porque quiero comprar varias cositas de cuero. Como saben, mis chancletitas que me acompañan siempre a todos lados, hasta en la montaña me voy con chancletitas. Una de las cosas que se pueden hacer acá es subir hasta la cúpula. Es una de las vistas más impresionantes que tienen de la ciudad y las más altas, que son 115 metros de altura. 115 metros de altura, más de una cuadra. Ustedes no lo van a poder apreciar en la imagen de ahí, pero vean lo que son las personitas que están entrando ahí a lo que es esto. Para entrar al campanario, que es esta torre gigante que están viendo acá, son 20 euros por persona. No había tanta gente porque obviamente tienen que pagar, pero para donde sí no hay que pagar y hay más fila, que es para este lado, para aquel lado, para todos lados había fila. Tienen que esperarse varios minutos y varias horitas de fila. A poquito al menos va avanzando. Sin lugar a duda, domina completamente el horizonte acá en Florencia, porque por cualquier parte y terracita que puedan llegar a ver Florencia en alto, lo que más se ve, esta catedral que se llama Santa María dei Fiori. En este video quiero tratar de tener al menos un itinerario un poquito más organizado, porque es imposible ver todo lo que hay para ver en Florencia si querés entrar a los museos, a los jardines y secretos que tenemos para descubrir. Acabo de hacer una paradita técnica en un local que estaba todo lleno de cuero ahí adentro. Mi objetivo era comprar al menos alguna cosa de cuero. Me sorprendió un poquito el precio. Yo compré esta riñonera a 75 euros en Roma y una igualita, pero que decía Firenze, me la estaban cobrando a 130. Un poquito menos del doble, pero bueno. Vean lo que es este árbol, qué curioso. Como el árbol de la vida, miren todas las raíces ahí abajo y todo hacia arriba. No sé en qué material estará hecho, pero bastante único. No, esto no puede ser. ¿Están viendo ahí atrás lo que estoy viendo yo? Estamos literalmente acá en la esquina del hermoso lugar que estábamos mirando recién. Vamos a dejar pasar al taxi porque si no me va a chocar. Bueno, vamos a pasar, está con el celular. Pero vean esto. Esto es completamente todo cuero, gente. Y encima miren todos los localcitos que hay hasta allá en el fondo. No, si esto es todo cuero, voy a estar hasta todo el día de hoy. Voy a estar acá mirando esto. Gelai de marsupio così. Più o meno che prezzi ci sono. Si me fai un bel prezzo io ti compro. Me está llevando hasta allá gente que me dijo que así riñoneras como esta tiene de este lado. Vamos a ver qué tal. Vean la cantidad de cosas que hay. ¿Te posso fare video di tutto? C'è problema? Increíble, gente. Ah, proprio uguale. La misma gente. La misma que tengo. Nero ya ce l'ho. Ce l'hai una simile. Quella marrone quanto viene? 85, eh? Ma per te solo 60, va? Ok, però... No, ma aspetta, che voglio vedere un altro colore perché questa già ce l'ho, è proprio uguale. Se vuoi porto nero. Uguale no, un'altra, un altro modello, ce l'hai? Ma questa mi è piaciuta. Non questa, in realtà questa. Non so perché. Non trovi più. Questo vedi, originale, questo un po' casta caro. Per 25 per te sono 75. Vamos a probar la gente, a ver qué tal. No suelo usar cosas de muchos colores, pero la verdad que esta es bastante particular. Miren esta mochilita así, 375 euros. Obviamente si pelean un poquito el precio se lo bajan, pero yo sé que son muy buenas. Uso todo lo que pueda de cuero. Miren esta gente, muy bonita. 575. Faccio sconto, vai. No, esto es demasiado, gente. Sigo caminando por acá. Muchísimas las cosas de cuero que hay. Al final sí, eran todos los locales que están acá. Prácticamente el 95% cosas de cuero. Esta es una de las entradas al mercadito central, que no sé si entramos en esta o seguimos caminando. Todo bien, ¿y vos? Grazie. Che dici? Ce l'hai un bel prezzo per me? Mi sta chiamando, miren. Ce l'hai marsupio? Sì, sì. Nero? Vuoi vedere? Ma questo marrone? Un zaino piccolino in realtà. Cercavo proprio marsupio. No, ma fa niente. Faccio un giro. No me quieren dejar ir. Me tengo que escapar ahora, corriendo. Les recomiendo, tienen que tener un carácter un poquito fuerte y decirles no y punto. Porque si estás medio que en duda todo, hasta te arrastran para adentro para que agarres algo y te forzan a comprar. Y si sos una persona que se deja influenciar muy fácil, les puedo asegurar que cualquier cosa les van a sacar para que compren. Pero bueno, son vendedores, tienen que vender. No les queda otra. Pero se los recomiendo a ustedes que vienen como compradores, que tengan un carácter un poquito fuerte de negociante o literalmente digan no y chao. Hora de entrar. Chao.
Me parece que llegamos tarde. Hay algunos locales en los que ya casi que cerraron y tienen pocas cosas porque esto se abre bien tempranito. De esto se trata, todo el mercadito central son todos puestecitos, más que nada de todas cosas frescas, comidas. ¿Ven? Miren las pastas frescas acá como te las dejan y vos las podés agarrar en el momento, llevártelas, y si no hay algunos que te las cocinan ahí en el momento y te los hacen en el momento. Marisita y Hernán, que estaban acá, que son mis papás, vinieron un poquito más temprano y hicieron exactamente eso que les estoy diciendo. Toda esta gente que está esperando para pasta fresca desde el 1989. Muy bonito. Para venir acá y llevarte recuerditos comestibles como los que yo me llevé de Tropea, eran increíbles. Vean esto, gente. Todo bien fresquito, fresquito. Gracias. Bueno, acá ya hay literalmente como un restaurancito acá dentro del mercadito central y acá es donde te preparan todas las cosas. Ahí en el momento agarran plum, qué querés, cuánto querés, te lo cortan. Hay algunas cosas que son al peso y te pesan literalmente lo que vos estás comprando y vos pagás según lo que agarraste. En esta parte tienen todas florcitas y cosas bastante bonitas. Se los recomiendo mucho. También hay varios lugares que vi para desayunar. Debe estar muy bueno y a bastante buen precio. Está bastante limpio y aparte tienen todas cosas frescas. La cantidad de fiambres, salames que tienen ahí colgados. ¡Oh! Eso sonó bastante raro. Una tele estilo vintage. No es que se está viendo mal en la cámara, sino que literalmente está así. No me digas que esto tiene 2 pisos. No, miren lo que son estos fiambres, gente. Para comprar acá un par de cositas y después hacerte una picadita. ¿A dónde se irá esta gente, eh? Ya después de pasar por Cinque Terre con las 72.500 escaleras que tenía, la verdad que no quiero ni hacer estos 3 escalones para ver qué hay ahí arriba. Muy bonitas estas flores, la verdad no sé si completamente todas son de verdad, pero hay algunas que están muy bonitas. No quedó otra gente para ir a ver qué es lo que hay arriba. No sé qué es lo que habrá, pero bueno, vamos a investigar un poquito. Ah, es todo un patio de comida. ¡Qué buena onda! Gracias. Ahí me está dando para que probemos. Troppo buono, torta española. Está muy rico, parece que vamos a comprar algo. Uy, este lugar está muy bonito acá arriba. Uy, que está hermoso. Menos mal que subimos, hicimos el esfuerzo de agarrar esa escalerita. Ah, miren, ahí es donde te meten la pasta todo, y te hacen la pasta ahí todo dentro del queso. La primera vez que lo veo en vivo. Acá nos están convidando de nuevo un poquito. Vamos a probar a ver qué tal. Vamos con la mano. Più facile con la mano. Sí. Ah, bueno. Hola. Habla en español, dale. Sí, habla español. ¿Hablas español? Sí, un poquito. Está muy rico, gente. ¿Qué cosa sabe con esto? Cerdo asado. Cerdo asado, por eso me gustó. Extraño el asadito argentino. Y acá en vivo todo te lo preparan. Miren ahí cómo va pasando el pollito. Acá el mercadito central principalmente es para comer. Y si quieren comprar cuero, afuera tienen unos 100 locales fáciles de cuero. Tienen que haber ahí afuera. Me agarré la mitad de uno de esos. No, basta così. Di là, aspetto qui, va bene. Vine acá porque vi que tenían unos pedazos de pizza que estaban bastante ricos, bien rellenos, con todas las cositas que me estaban dando para probar acá, casi que como solamente gratis. Vamos a esperar acá que nos den eso, probamos y seguimos con todo el recorrido por Firenze. Acá está, bastante rellenito. Antes que nada, no importa si no es que no hay COVID, pero siempre hay de todo dando vuelta. Tremendo. Ahora sí, chin chin, como siempre. Sometimes we act like a fool. Lo único que estoy pensando es que voy a necesitar algo para tomar. Y estaba viendo que en algunos locales ofrecen vasitos de vino, si no me va a quedar acá. No tomemos mucho tampoco porque si no vamos a estar en pedo por todo Firenze haciendo videos. Una domanda, per avere un bicchiere di vino, ¿debo aspettare tutti? ¿Cuánto era? €2. Ahí me sirvió el vinito. Ahí vamos. Perfecto. Y 2 euritos. Grazie mille. ¿Qué vino es? Sangiovese. En el medio de la gente. You can go if you want. Siempre. Fin, salud, felicidad, amor y sueños. Está rico. Estamos tomando en un vasito de plástico, no pasa nada. Todo sea por la ocasión, que en realidad es una pizza rellena y el vinito. En el medio del mercadito central. ¿Qué más quieren, gente? En Firenze. Esto, si no me equivoco, adentro tiene mortadela, rúcula, tomate y ricota. Y el vinito atrás, vamos a terminar de disfrutar. Terminemos el vinito y a recorrer el centro histórico a ver qué otras cosas increíbles nos podemos encontrar.
Miren a Di María, Mbappé. Nos encontramos en la Piazza de la República, en el ombligo de Firenze. Y le dicen así porque estamos exactamente en el centro de la ciudad. Esto en la antigüedad era uno de los barrios bajos y en este momento es una de las plazas más famosas de toda la ciudad. Bueno, acá se pueden hacer algún paseíto, hacer algunas compras en tiendas bastante elegantes. Y para ese lado también tienen bastantes tiendas premium. Obviamente para ese lado no es el mío, así que nos vamos para otro. Yo sin darme cuenta estaba mirando las cosas de cuero acá en todos estos negocios que están acá. Estaba buscando el cerdito de la fortuna y miren, estaba literalmente acá enfrente, no me había dado cuenta. Bueno, esto es muy famoso porque si venís y le acariciás la nariz un poco, podés tirar una moneda y si es que cae justo ahí adentro, es como que se te cumple el deseo porque es el puerquito de la buena fortuna. Y mira, ahí vino un señor que se está robando las monedas que tira la gente. ¿Lo pueden creer? Yo no lo puedo creer. Nada, increíble. Esas son las cosas que también se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. La gente lo estaba mirando, es como que dejó de tirar monedas y eso porque las monedas que no caen ahí adentro, la gente la deja ahí porque en realidad de eso se trata. Un señor un poco... Hay mucha gente que viene a hacer eso, miren. Allá. Esa también, la que se está yendo ahí con el vestido. No sé qué decirle, gente. Estaba intentando mostrarles de que es una de las atracciones principales acá, pero bueno, es muy obvio que eso iba a terminar pasando. La gente necesitada o que se quiera aprovechar de la situación va a venir a robarse todas las monedas que no entran literalmente en el pocito. En fin, dejemos esto de un lado y vayamos a seguir con las otras cosas que podemos hacer acá. Y nos encontramos en la Piazza de la Signoria, que es la plaza más famosa de todo Firenze. Acá estamos con el Palacio Vecchio, que se llama. But you do fear being left alone. Y acá, ni más ni menos que la copia oficial del David. Esta no es la original, es una copia que hicieron como para las personas que no tienen la oportunidad de pagar para entrar al museo donde está el original. Hicieron una copia que es idéntica, está acá justo al ladito de la puerta del Palacio Vecchio. Obviamente vamos a entrar a este palacio para ver qué es lo que podemos encontrar. En todos estos alrededores acá también tenemos toda una galería con todas estatuas muy icónicas que nos relatan mucha historia. Y esa es como la más famosa y la más conocida porque es la que tiene la cabeza de Medusa ahí cuando le habían cortado la cabeza. Los detalles de las columnas, cómo están todos grabadas, increíble, ¿eh? Los techos. Muchas veces parecen pinturas, pero no, en realidad no es pintura, sino que son grabados. Impresionante, ¿eh? Bueno, ahí como pueden estar viendo, gente, les voy a dejar unas imágenes que tiene una escultura con un león que tiene la cabeza de una persona en la boca como si se la arrancó claramente. Esta es otra de las paradas obligadas que tienen acá en Firenze. Y esta es otra de las cosas que pueden encontrar acá, que es la Fuente de Neptuno, justo pegadito al Palacio Viejo que estábamos recién ahí adentro. Aquella es toda la galería, pueden visitar y pueden apreciar, obviamente gratis porque están expuestas al público. Estoy tratando de hacer todo lo que más pueda en todo el día de hoy. Nos encontramos a estas muchachinas que nos están haciendo de guía. Ellas son propiamente de acá de Firenze y nos están haciendo una guía más o menos de la ciudad. Estamos acá con Marisita también, que nos está acompañando. Miren lo que es esta. Esta también es otra de las atracciones principales que tenemos acá en Firenze, que es el Puente Viejo. Siendo uguali comunque. Ah, dice que somos iguales. Somos parecidos. Mientras nos van haciendo la guía. Giorgia, Hernán, Caterina. Intanto io faccio un video, io lascio il zaino con voi qui e torno subito. Ma queste si può noleggiare? No, è una cosa proprio tipica di Firenze. Bueno, ahí me están diciendo que ese que acabo de pasar ahí con una canoa, gente, es una cosa típica de acá. Miren qué lindo. En este momento estamos en realidad, que no se va a ver,
pero en el Puente Viejo. Les voy a mostrar desde acá todos los localcitos que se pueden encontrar. Están muy típicos, muy lindos y con una esencia bastante medieval. Vean qué bonito. Todas puertitas bien antiguas, todo para ese lado. Y por lo que estoy viendo es todo lleno de joyerías tienen acá arriba. Para este lado también, ¿eh? Yo no sé si literalmente este puente es solo para joyerías, pero vean. Obviamente se deben encontrar de todos los precios, para todos los gustos, de todos los materiales. Ahora vamos a volver. Yo con el vinito que había tomado del Mercadito Central, con la pizza rellena, ya estoy más que suficiente. Muy lindo. Pero acá hablas español. Poquito. ¿Me puedo presentar? Obvio que sí. Me llamo Caterina, Ok. tengo 20 años, soy italiana, ¿De qué parte? toscana. Ok. Estoy estudiando economía, trabajo como camarera. ¡Qué paciencia que tenés que tener! Esto es mi nivel de español. No, pero re bien. Y yo todo lo que diga, ¿lo podés Todo se llama- entender? Claro que sí. El nivel básico de hablar, pero para comprender es muy alto. O sea, si puteamos, nos va a entender. ¿Tú? Finito. Come si dice ciao? Hola. 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 Hola, me llamo Giorgia, poi Debe dire su una studentessa mi dice soy emborracha. soy in borraccia. Qué mala influencia. Ponte San Nicolò. Se nos acerca el atardecer y tenemos que ir hasta allá. Mira para allá. Always dreamed of making it big. Miren qué bonito esta especie de cueva que está en el medio de la subida cuando tenés que ir hasta la piazzale de Miguel Ángelo. Ahora sí, nos quedan estas escaleras y más escaleras y otras más escaleras. Yo creo que va a valer completamente el sacrificio. Esas vistas increíbles, panorámicas desde las alturas que tanto amo. Dale, Marisita. Llegamos, pero les quiero mostrar algo nomás. Están haciendo un jueguito de dónde está la bola y que no sé qué. Jamás recomiendo que apuesten ni hagan ningún jueguito con esas cosas, porque siempre les terminan cagando la plata. Está todo armado, toda la gente que está ahí alrededor que hacen como que ganan, pero en realidad son ellos mismos. ¿Y dónde se habrán metido? Que me perdí. Pero acá ya estamos con estas vistas impresionantes. Obviamente era de esperarse, está completamente lleno. Les tengo que decir, valió completamente la pena. Vean esto. Todo Firenze acá abajo. Allá se ve el Puente Viejo, el Palacio Viejo, la Catedral Principal, la Basílica. Y acá obviamente nos vamos a quedar hasta que el solcito baja. Vienen todos los colores impresionantes, tomando unos tererés bien fresquitos, que la verdad que está bastante caluroso. Y encima, vean, completamente lleno de gente. Estoy pegándole a todo con la cámara. Hay que disfrutar esto porque es impresionante. Put some color on those cheekbones. It's never too late for you to get well known. And when they do, they'll cherish you. And when they do, they'll cherish you. Y acá estamos, desde las alturas llegó la nochecita con los últimos colores del atardecer, que fue impresionante. Si es que vienen a Firenze, les ultra recomiendo que vengan acá a Piazzale Miguel Ángelo. Primero por las vistas impresionantes que tienen para ver el atardecer, y segundo porque hay varias actividades. Están jugando al básquet, hay música, barcitos, restaurantes. Está increíble acá arriba, así que les recomiendo mucho que vengan. Y obviamente todas las cosas que faltaron ver en este video de Firenze las vamos a ver en el próximo video, así que por eso recuerden suscribirse, compartir el video, darle me gusta y activar la campanita, obviamente, para que les llegue la notificación cada vez que subo las próximas aventuras, que van a ser impresionantes. Y ahora sí, llegamos al final del video. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre les digo al final de los videos, sean felices, cumplan sus sueños y nunca se rindan con nada en esta vida, que todo es posible. Hola, muy buenas tardes. Les mostramos Florencia para todos.